Hermanos, nosotros vivimos en la actualidad en un mundo donde la planificación es parte esencial de la vida. Y no podemos darnos el lujo de hacer las cosas sin planificar. Desde temprana edad nos enseñan a establecer metas, trazamos planes de estudio, proyectamos nuestras carreras y organizamos nuestras finanzas y familias. Tenemos que mencionar que la planificación no es malo en sí mismo. De hecho, la Biblia nos enseña la importancia de la sabiduría, la administración y la mayordomía. Sin embargo, el problema surge cuando hacemos planes en nuestra vida sin considerar a Dios, creyendo de algún modo que tenemos el control absoluto sobre nuestra vida. La autosuficiencia en ese sentido es que nos lleva a pensar y a considerar y a confiar en nuestras propias habilidades y estrategias, olvidando que el futuro de toda nuestra vida se encuentra en las manos de Dios y en su soberanía. Lo que en esta mañana Santiago nos va a presentar en su carta y nos va a confrontar con esta mentalidad autosuficiente y nos va a advertir que nuestra existencia es breve y es incierta. En lugar de jactarnos en nuestros planes, debemos reconocer que absolutamente todo se encuentra en las manos de Dios y decir con humildad, como menciona el texto que hemos leído, versículo 15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, el mensaje de esta mañana y el tema central que vamos a estar abordando es la siguiente: que los cristianos no debemos planear el futuro como si tuviéramos el control total de nuestra vida, sino confiar en la soberanía de Dios y someter nuestros planes a su voluntad. Y esto lo vamos a ver de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a ver la arrogancia de planear sin control, sin tomar en cuenta a Dios. En segundo lugar, vamos a ir abordando este punto con una advertencia que nos presenta también Santiago. Y esta es la fragilidad y la incertidumbre de la vida. También vamos a ir abordando que debemos someternos todos nuestros planes delante de Dios. Y vamos a concluir, y Santiago concluye la última sección, en los versículos 16 al 17, presentándonos y mostrándonos que el orgullo y autosuficiencia nos lleva a rechazar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pues esto lo vamos a ver de la siguiente manera: y si Dios quiere, viviendo en sumisión a su voluntad. Y este es el tema que tenemos para esta mañana. Pero es importante recordar dónde estamos situados en la porción del capítulo 4 de Santiago. Y para entender mejor ese pasaje es importante que podamos ver el contexto inmediato en el que Santiago escribe. Y recordemos que en el capítulo 4 Santiago ha estado confrontando actitudes pecaminosas dentro de la iglesia. Especialmente recordamos la arrogancia, la mundanalidad y los conflictos internos. Si recordamos en los versículos 1 al 12, Santiago ha denunciado la soberbia y la autosuficiencia de los creyentes que estaban viviendo en función de sus propios deseos, en lugar de ellos someter sus vidas a Dios. También Santiago en los versículos 1 al 3 habló acerca de las pasiones desordenadas, de la amistad con el mundo como enemistad contra Dios, en los versículos 4 al 6, y la necesidad de humillarnos delante de Dios. Y esto lo vimos en los versículos 7 al 10. Y la semana pasada el pastor Martín compartió los versículos 11 al 12, donde vemos que Santiago advierte contra la crítica y el juicio injusto contra los demás, mostrando de este modo que el orgullo nos lleva a creernos jueces en lugar de someternos a Dios. Y es en ese contexto que Santiago introduce el tema de la arrogancia en nuestra planificación en el futuro. Y en lugar de depender de Dios,
Algunos estaban confiando en su propio entendimiento, haciendo planes como si fueran dueños de su destino. ¿Nos parece familiar esto? Y lo que tenemos por delante en esta mañana y el pasaje no solamente es una advertencia contra los empresarios o comerciantes de la época, a quienes específicamente Santiago se dirige aquí en esta sección, sino tenemos también una enseñanza para todos los creyentes, que debemos reconocer que Dios es soberano sobre nuestra vida. Y no solamente sobre nuestra vida, y si reconocemos que Dios es soberano sobre nuestra vida, también debemos reconocer que Él lo es en nuestros planes. Ahora, con esto en mente, veamos lo que Santiago nos dice en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver la arrogancia de planear sin tomar en cuenta a Dios. Nos dice el versículo 13. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Santiago se está dirigiendo a judíos cristianos de la dispersión, quienes eran comerciantes de su época y quienes habían planeado parte de sus negocios, y ellos, parte de esos detalles, Santiago lo presenta en esta sección. Porque ellos habían planeado sobre el futuro sin considerar a Dios. Por ejemplo, podemos ver en nuestro texto que ellos habían determinado el tiempo. Si observamos en esta sección, en el versículo 13, ellos dicen, hoy o mañana. Pero no solamente ellos habían determinado el tiempo, sino también el lugar, tal o cual ciudad. Pero también la duración de esto, un año. Y la actividad que ellos iban a considerar hacer, haremos negocio. Y no solamente eso, sino también ellos habían mencionado, y Santiago lo dice, el resultado esperado. Y ellos mencionan, el texto nos dice, tendremos ganancia. Hermanos, creo que podemos mencionar que el problema no era la planificación en sí misma, porque planificar está bien. Hermanos, el mismo Señor Jesús enseña acerca de la importancia de planificar. Y esto lo podemos ver cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 30, que dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces el Señor Jesucristo está mostrándonos la importancia de planificar. Y el problema no está en planificar en sí mismo. El problema está en la actitud autosuficiente al actuar como si el éxito dependiera completamente de ellos y no de Dios. Si podemos leer nuevamente nuestro texto que nos dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sobre este texto, un comentarista menciona lo siguiente, y permítame citarlo, que dice, el hombre habla y hace planes como si fuera el amo de su vida y Dios no existiera. Continúa diciendo el comentarista, ¡qué insensatez! Santiago ha alcanzado a oír esta charla absurda, la registra y demuestra a sus lectores la insensatez de vivir una vida de ateísmo práctico. Y es exactamente lo que sucede, hermanos, cuando los creyentes planificamos y tomamos decisiones sin considerar a Dios y su consejo.
Actuamos, como menciona este comentarista, como ateos prácticos, viviendo como si Dios no tuviera el control sobre nuestra vida. Un autor menciona en relación al ateísmo práctico y dice lo siguiente para explicarnos mejor esto. El ateísmo práctico se caracteriza por un modo de vida que excluye toda referencia a la religión o a Dios, sin necesariamente negar su existencia de manera explícita. Hermanos, muchas veces nosotros hemos actuado de esa manera. Muchas veces nosotros que decimos creer en Dios, pero nuestras actitudes han dicho todo lo contrario. Sí, yo creo en Dios, pero bueno, escuchar lo que Él piensa al respecto sobre un plan específico en mi vida, entonces mejor no escucho su voz, no escucho su consejo. Actuamos como ateos prácticos en ese sentido. No negamos con nuestra boca la existencia de Dios, sin embargo, con nuestras acciones estamos negando que Dios existe y que Dios gobierna por encima de su creación, donde nosotros también estamos incluidos. ¿Qué tal, verdad? Pero Santiago nos está presentando el problema de la autosuficiencia, y el problema de la autosuficiencia es creer que podemos manejar el futuro sin depender de Dios. El problema de la autosuficiencia es olvidar que Dios es quien dirige nuestros caminos. Y de esto podemos encontrar muchos textos, principalmente en Proverbios 16:9 nos muestra y nos dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Más adelante, Proverbios 19:21 menciona: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Hermanos, al vivir ignorando el consejo de Dios en nuestra vida, es vivir con una mentalidad secular, separando la vida espiritual de nuestras decisiones cotidianas. Y Santiago nos recuerda esto, que la arrogancia de planear sin Dios es necia, porque no tenemos, hermanos, el control de nuestro futuro. Y esto, al reconocer que no tenemos el control sobre nuestro futuro, nos lleva, al no reconocer, que no tenemos el control sobre nuestro futuro, nos lleva a actuar como si Dios no existiera, o como si Dios no sea aquel que reine y gobierne en nuestra vida. Vivir de esta manera nos lleva a la siguiente advertencia que nos muestra Santiago en el versículo 14. La fragilidad e incertidumbre de la vida. Veamos qué dice el versículo 14. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Son solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Después de confrontar la autosuficiencia, Santiago lo que hace nos recuerda una realidad que a menudo ignoramos. El futuro es incierto y la vida es frágil. Dígame usted si en algún momento nosotros hemos actuado de esta forma. Es muy probable que sí, hemos actuado ignorando el consejo de Dios en nuestra vida, olvidando que el futuro es incierto y que la vida es frágil, olvidando que Dios tiene el control por encima de su creación, que Él está gobernando sobre todas las cosas. Pero también el texto nos muestra, por otro lado, nuestra ignorancia sobre el mañana. Y aquellos mercaderes a quienes Santiago está dirigiéndose no han considerado en su vida el consejo de Dios, como lo menciona Proverbios capítulo 27, versículo 1. No te gloríes en el día de mañana, porque no sabes qué traerá el día.
Ellos estaban actuando completamente ajenos o contrarios a cómo debería actuar un creyente. Pero esta enseñanza también encontramos en una parábola que el Señor Jesucristo enseña acerca del rico insensato, quien planeó almacenar riquezas sin saber que moriría esa misma noche. En Lucas capítulo 12, versículos 16 en adelante nos muestra esto. Y dice la Escritura: entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré. Interesante. Esto haré, dijo: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma, dice aquí es este hombre: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tus tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces nos está mostrando el Señor Jesucristo en esta parábola la ignorancia sobre el mañana. Este hombre pensaba y estaba acumulando riquezas pensando en el futuro sin considerar a Dios en su vida. Pero para explicarnos mejor esta realidad, Santiago usa una metáfora, la metáfora del vapor. Santiago usa la imagen del vapor para describir la brevedad de la vida. Y en la Biblia esta verdad se enfatiza en pasajes como los siguientes. Por ejemplo, en Salmo 39:5 nos dice: tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. En el Salmo 102, versículo 11, el salmista habla también en relación a esto y dice: mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Job, capítulo 8, versículo 9, encontramos también este mismo principio. Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Hermanos, podemos ver a través de la palabra de Dios que Dios mismo está testificando que nuestra vida es como una sombra y pasa rápidamente, por lo que es insensato de nuestra parte pensar que podemos hacer planes sin considerar a Dios en nuestra vida, sin tomar en cuenta su voluntad. Hermanos, si la vida es incierta y breve, ¿cómo deberíamos vivir? Santiago nos da la respuesta en el siguiente texto, versículo 15. Nos va a mostrar que debemos someter todos nuestros planes al Señor. Versículo 15. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Estamos notando este contraste? Y después de exponer Santiago el problema de la autosuficiencia y la brevedad de la vida, Santiago ahora aborda la actitud correcta que debemos tener los creyentes. Adoptar nuestros proyectos en toda nuestra vida, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someter nuestros planes en la voluntad del Señor o a la voluntad de Dios.
Pero lo que estaban haciendo estos mercaderes era completamente lo contrario. Ellos ya habían planificado lo que iban a hacer, en cuánto tiempo y las ganancias que iban a obtener. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado como ellos? Planificando cada parte de nuestra vida. Bueno, a tal año voy a terminar mi carrera, voy a comprarme un departamento, una casa, me voy a casar, voy a tener tantos hijos y voy a ser feliz para siempre. Amén, escucho por allá. Sí. Hermanos, lo que Santiago nos está presentando es una realidad en la que muchos de nosotros estamos involucrados, en la que muchos de nosotros planificamos sin considerar a Dios en nuestra vida, sin considerar la voluntad de Dios. Es interesante que la forma regular en la que actuamos es primero decidimos y después consultamos con Dios. ¿Realmente esa es la actitud que Dios quiere para nosotros? ¿Realmente estamos actuando como creyentes o, como mencionó ese autor, actuamos como ateos prácticos? No mencionamos que Dios no existe, pero sin embargo nuestros planes evidencian un ateísmo práctico al no considerar y actuar como si Dios no existiera. Por eso es que el texto nos dice, versículo 15, más bien debieran decir, si el Señor quiere. ¿Pero qué implica decir si el Señor quiere? Hermanos, cuando a veces pensamos y usamos esta frase de manera regular, no es solo una frase religiosa que debemos usar o un cliché cristiano, sino mencionar esta palabra si el Señor quiere, si es la voluntad del Señor, o a veces usamos frases como Dios mediante, primero Dios. Más allá de ser una frase religiosa o un cliché, esta tiene que ser una actitud de nuestro corazón, de someter completamente nuestros planes a la voluntad de Dios. Decir si el Señor quiere es reconocer que Dios tiene el control absoluto sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. Regularmente pensamos y actuamos de manera egoísta en cada una de las decisiones que podamos tener, pensando siempre en nuestro propio beneficio. Y quiero ser cuidadoso en lo que voy a decir. No está mal pensar en el beneficio de nuestra familia. Aún estas cosas que son buenas, lo vamos a abordar más adelante, si no lo consultamos y sometemos delante de Dios y a su voluntad, esto nos cuenta como pecado. Pero podemos también ver este principio en la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía muy en claro todo esto al someter todos sus planes a Dios. Y podemos encontrarlos en el Nuevo Testamento, en sus cartas. También Lucas en Hechos 18:21 lo registra cuando Pablo menciona lo siguiente. Hechos capítulo 18, versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 19 dice Pablo, pero iré a verlos pronto si el Señor quiere. Más adelante en el capítulo 16 versículo 7 dice Pablo, pues no deseo verlos ahora, solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo si el Señor me lo permite. Ahora, ¿de dónde aprendió esto el apóstol Pablo? Pues del Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor Jesucristo, cuando estaba en aquel momento de angustia en el huerto de Getsemaní, y lo registra Lucas en el capítulo 22, versículo 42,
cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, depender de Dios es una actitud de nuestro corazón. Es una actitud de reconocer que Él tiene el control de todas las cosas. Reconocer que aún nuestros propios planes pueden ser resquebrajados delante de Dios y podemos descansar que su plan es mejor que el nuestro. Porque si estamos descansando que nuestro plan es mejor que el plan que tiene Dios para nosotros, nos estamos poniendo en una posición de que si nosotros fuéramos el autor de nuestra vida. Pero no es así. Actuamos como si Dios no existiera, como si no dependiéramos de la voluntad y la soberanía de Dios. Decir sí al sí, Señor quiere, significa depender de todo, en Dios en todo, confiando que sus planes son mejores. Sin embargo, muchas veces actuamos ignorando esta actitud de dependencia de Dios. Caemos en el pecado del orgullo y de la autosuficiencia, y lo que Santiago ahora nos va a mostrar y va a denunciar estas situaciones en los siguientes versículos. El orgullo y la autosuficiencia nos lleva a rechazar la voluntad de Dios. Versículo 16 y 17 nos muestra: pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, Santiago nos recuerda aquí que lo que ya ha mencionado anteriormente en el mismo capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia, o da gracia a los humildes. Ese orgullo, esa autosuficiencia, hermanos, nos lleva a rechazar la voluntad de Dios. Y esta era la actitud de algunos cristianos, que ellos alardeaban de una manera arrogante respecto a sus logros, anticipados en sus negocios. Y es lo que vimos en nuestro versículo 13. Por eso es que Santiago denuncia esto y dice: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. ¿Estamos notando la actitud arrogante de estas personas? Ellos están alardeando, están jactándose de esto. Y jactarse implica... Estaba revisando qué implica jactarse y encontré cosas interesantes, usando algunos sinónimos. Jactarse implica gloriarse, afanarse, ufanarse, enorgullecerse, vanagloriarse, presumir, alardear. Amados hermanos, la jactancia es vana porque atribuye toda la gloria al hombre en lugar de Dios. Y esta es contraria a la actitud humilde y de dependencia que nosotros debemos tener como creyentes. Esto va en contra de lo que Santiago mencionó en el versículo 13, de que debemos ser humildes porque Dios da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Ahora bien, ¿pero de qué se jactaban ellos? Santiago menciona de algo muy interesante. Ellos se jactaban de su arrogancia. Y uno puede decir, ¿qué? ¿Es posible jactarse de su arrogancia? Pues eso es lo que está denunciando Santiago en nuestro texto. Es increíble esto. Podemos ver cómo el pecado, hermanos, nubla completamente el juicio. Y estos hombres de negocio, estos comerciantes a los que Santiago se dirige, vivían con esa mentalidad. Santiago mencionó previamente
en el capítulo 4, versículo 4, que actuar de ese modo, él lo constituye como amigo del mundo y por lo tanto se constituye enemigo de Dios. La arrogancia, la jactancia, vivir como incrédulos, hermanos, nos demuestra una confianza en nosotros mismos. Y ellos estaban evidenciando que ellos tenían una gran confianza en sus propios planes en lugar de tener una confianza en la voluntad del Señor. Santiago nos muestra que ignorar la soberanía de Dios no solamente es un error. ¿Qué podemos pensar? Bueno, sí, Señor, disculpa por ese error de no consultarte previamente. Pero Santiago está denunciando esto y mencionando que ignorar la soberanía de Dios en la vida del creyente no solamente es un error, sino es un pecado delante de Dios. Y este es el pecado de la autosuficiencia que nos muestra Santiago. Versículo 16, pero ahora se jactan en su arrogancia y toda jactancia semejante es mala. Bueno, ellos se jactaban de que sus negocios iban a prosperar en el tiempo que ellos habían determinado. Ellos se jactaban que su plan iba a ser efectivo. Yo sé que aquí en este salón hay algunos que tienen sus negocios, que tienen también sus emprendimientos. Y uno puede pensar, bueno, yo no tengo ningún negocio, yo no tengo ningún emprendimiento, yo trabajo de manera dependiente, es decir, yo trabajo para una compañía. Entonces, ¿cómo puede ser esto a mi vida? ¿Yo puedo caer en ese tipo de jactancia? Por supuesto que sí. Santiago está denunciando esto, que toda jactancia semejante es mala delante de los ojos de Dios. Porque estamos evidenciando y mostrando que creemos tener el control completo de nuestra vida. Sin Dios, hermanos, esto es vivir de una manera arrogante. Y no nos hace distintos a aquellos cristianos con negocios a los cuales Santiago está denunciando esta actitud arrogante. Algunos pueden jactarse tal vez de su conocimiento. Algunos pueden jactarse de los años que tienen en la fe o de la experiencia que puedan tener en el ministerio, o tal vez de alguna corriente que puedan seguir, una corriente teológica, o tal vez de algunos o la cierta cantidad de libros que puedan haberse leído, ¿no? Del conocimiento que tienen. Y hermanos, si esto es algo con lo cual todos nosotros lidiamos. Pero delante de Dios, esto es pecado. La Biblia nos advierte que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, uno puede decir, ok, bueno, está bien, sí, reconozco, reconozco que muchas veces soy autosuficiente y eso lo he puesto en práctica en mi vida. Pero, ¿qué de aquello que tal vez pensamos o dejamos de hacer? ¿Esto es pecado delante de Dios? Vamos a ver qué nos dice Santiago, versículo 17. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago también está denunciando los pecados de omisión. Hermanos, no solamente pecamos cuando hacemos lo malo, sino también cuando dejamos de hacer lo que es correcto delante de Dios. El Señor Jesucristo habló mucho acerca o al respecto de los pecados de omisión. Recordarán en la parábola del buen samaritano. Jesús menciona el pecado de omisión del sacerdote y el levita, sabiendo
que ellos debían hacer lo bueno, no lo hicieron. También Lucas registra esta enseñanza, el rico y Lázaro. Al rico no le importó, y a Lázaro, perdón, no le importó y pecó por omisión contra esta persona, el pobre. Pero también Jesús mencionó a aquellas personas en su vida, aquellos que no alimentaron a los pobres ni se compadecieron de las necesidades de los más necesitados. Ellos también han pecado, dice la Escritura, por omisión contra Dios. Pero uno puede decir, bueno, yo he dado a los pobres, siempre estoy ayudando y estando atento a las necesidades de mis hermanos en la fe, de mi familia, de mis hermanos en la fe y de aquella persona que puede estar en necesidad. Así que yo no estoy pecando por omisión. Pero ¿nos estamos sometiendo a nuestras autoridades? ¿Estamos pagando nuestros impuestos? ¿Estamos declarando como debe ser nuestras ganancias? ¿Estamos usando nuestra empresa como un medio de justificar nuestros gastos personales? Aquí hay niños y adolescentes. ¿Te estás sometiendo a tus padres? ¿O aquellos jóvenes que viven todavía delante de con sus padres? ¿Te estás sometiendo a la autoridad de tus padres? ¿O estás viviendo como si ellos no estuvieran presentes, pero quieres vivir todavía bajo su techo? Te conviene, ¿verdad? ¿Pero no estás dispuesto a someterte? Sabemos que debemos honrar a Dios con nuestras finanzas, pero no lo hacemos. Preferimos quedarnos con más en vez de dar para la extensión del reino de Dios. Amar a nuestra esposa, tratarla como un vaso más frágil, sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que congregarnos en el día del Señor. Sin embargo, consideramos algo como más importante. No sé, puede ser trabajo en algunos casos, puede ser estudio en algunos casos, puede ser juego en otros, la final de la Champions, un juego importante, tal vez de la promoción del colegio. Hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Esto nos cuenta delante de Dios como pecado. Estamos pecando por omisión delante de Dios. Me encanta lo que dice el teólogo y comentarista bíblico Douglas Moo cuando menciona al respecto, y permítame citar lo que este comentarista menciona. Aquí Santiago volvió a su tema constante a través de su carta. La idea de que la fe genuina se demuestra con la acción. Por muy elevada y ortodoxa que sea nuestra visión de la ley de Dios, el hecho de no llevarla a la práctica le dice al mundo que no le damos mucha importancia. Sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos, es pecado delante de Dios. ¿Te gusta venir a adorar al Señor? Sí, a mí también. Excelente. ¿Quieres servir al Señor y le estás diciendo, no, pero yo quiero servir siempre y cuando estoy aquí adelante, ¿no? O quiero servir en algo que realmente me gusta, ¿no? Hermanos, si quieres servir al Señor, personalmente quiero invitarte a que estés aquí a las 8:30 de la mañana todos los domingos, que hay mucho trabajo por hacer.
Y si quieres quedarte hasta las 2:30 o 3 de la tarde después del culto, también hay mucho trabajo que hacer. Santiago dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado delante de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir en respuesta a este pasaje? Santiago nos muestra, ahora abordando un poco la aplicación que tenemos en esta mañana. Hermanos, en primer lugar, debemos reconocer que Dios es el único quien conoce nuestro futuro. Y actuar de manera autosuficiente es contrario a actuar de acuerdo a la fe genuina que decimos profesar. Y esta se caracteriza en primer lugar por la humildad. Y reconoce el cuidado amoroso de Dios y descansa plenamente en su soberanía sobre nuestra vida. Y esto lo podemos apreciar de una manera gloriosa cuando Isaías escribe en el capítulo 46, versículos 9 al 10, que dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Hermanos, si Dios conoce y declara el fin desde el principio, ¿por qué actuamos pensando o actuamos sin considerar a Dios en nuestra vida? ¿Sin considerar su consejo y su guía? El predicador inglés Charles Spurgeon mencionó esto. Hay dos grandes certezas sobre las cosas que sucederán. Una es que Dios sabe y la otra que nosotros no sabemos. Hermanos, ¿estamos planificando nuestra vida y tomando decisiones sin considerar el consejo de Dios? Pero el Señor te dice, y lo hemos leído en Lucas 16:20, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto o lo que has planificado? Estamos añadiendo esta porción. Pero también nuestro texto nos enseña que debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida y vivir en completo sometimiento y dependencia de Él. Hermanos, un comentarista menciona que Santiago enseña que Dios es soberano en nuestras vidas, en toda nuestra planificación, obras y logros, y por lo tanto debemos reconocer nuestro sometimiento a Dios. Tenemos que reconocer, no solamente reconocer, porque sé que nosotros tenemos claro, y eso espero, que Dios existe, ¿verdad? Y si Dios existe, hermanos, debemos actuar considerando su soberanía por encima de nuestra vida. Y por lo tanto esto nos lleva a vivir en completa dependencia de Dios, y esto implica reconocer y confiar que su cuidado y voluntad es mejor que la nuestra. Yo sé que como padres muchas veces planificamos la vida de nuestros hijos y aún pretendemos con quién tiene que casarse y con quién no. Y después de casados también estamos diciéndole a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer. Y seguimos planificando encima de la vida de nuestros hijos. ¿Estamos confiando en Dios y en su cuidado? ¿O estamos actuando como ateos prácticos, que no decimos y no negamos con nuestra boca que Dios existe? Sin embargo, no consideramos que su cuidado es mejor que el nuestro. Isaías lo dice de esa manera, capítulo 55, porque mis pensamientos
no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta es la voz de Dios para nuestra vida. Pero también el autor de Proverbios nos muestra en capítulo 3, versículos 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en algunos de tus caminos. Reconócelo, dice el autor, en todos tus caminos y Él enderezará sus sendas. ¿Estás entregándole solamente al Señor aquello que te conviene? Pero aquí estamos viendo que nos muestra, el mismo Señor nos está diciendo que la manera correcta de confiar al Señor es con todo nuestro corazón. Y esto implica no apoyarnos ni no pretender creer tener el futuro de nuestra propia vida. Porque no somos Dios. Y esto nos lleva a pensar de que seguiremos confiando en nuestro propio juicio. Por último, nuestro texto nos enseña que debemos aprovechar cada día como un regalo, porque la vida es breve. Amados hermanos, no podemos vivir como si fuésemos inmortales o dueños de nuestro tiempo. Cada día, hermanos, cada día es un regalo de parte de Dios para nuestra vida. Y debemos vivirlo con sabiduría y con dependencia completa de Él. Y esa es la enseñanza que el apóstol Pablo dirigió cuando escribió su carta a los Efesios en el capítulo 5. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. El salmista también nos enseña esta verdad. En el Salmo 102, versículo 11. Mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. ¿Piensas que no te va a pasar nada? ¿Estás descansando en tu vigor, en tu juventud? ¿Estás confiando en tus riquezas? ¿Estás confiando en lo que tienes ahora y no estás planificando para el futuro? ¿O estás planificando para el futuro sin considerar a Dios en tu futuro? Si realmente Dios está aprobando tu plan, o estás tomando decisiones y después estás consultando a Dios pensando que Él va a aprobar tus decisiones. La Escritura dice, vivir de esa forma es ser un necio, es vivir de una manera arrogante, contrario a la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, es lo que nosotros como creyentes debemos de considerar. No debemos ignorar a Dios, no debemos actuar y tomar decisiones como si Dios no existiera. La manera de reconocer eso es descansando y sometiéndonos completamente a su voluntad. Y como en la sabiduría de Dios, Él nos ha provisto hermanos en la fe con experiencia, nos ha provisto una iglesia local para que podamos encontrar en ellos la sabiduría de parte de Dios, que nosotros todavía estamos en medio de ese proceso. Pero preferimos escuchar el consejo de afuera. En vez de escuchar el consejo de nuestros padres, estamos ignorando su consejo.
Querido amigo, luego de que has escuchado este mensaje y que no conoces al Señor, ¿seguirás poniendo tu confianza en tu propio destino en lugar de confiar en Dios? Déjame decirte que esta sumisión empieza sometiendo tu vida al señorío de Cristo. Y aún en aquellos pecados de omisión que cometemos, absolutamente todos te serán perdonados si te acercas a Cristo en arrepentimiento y fe. Querido amigo, deja de luchar en encontrar tu propio destino y seguir tu camino sin rumbo a la deriva, pensando y descansando en tus planes, que te llevará a un solo lugar, tenlo por seguro, a la perdición de tu alma. Sin embargo, si tú vienes a Cristo hoy, encontrarás el propósito de tu vida, aquella que tanto has estado buscando y anhelando. Y algo también estoy seguro por las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si tú te acercas a Cristo, Él no te va a echar fuera. Pero hay algo que tienes que hacer: reconocer su autoridad sobre la tuya. Morir a ti y reconocer el señorío de Cristo para tu vida. Y hermanos, ¿estamos reconociendo el señorío de Cristo en nuestra vida? Si es así, que nuestros planes evidencien ese señorío. ¿Hay cosas con las que todavía estás lidiando? Como todos nosotros, sí. Ponlo delante de Dios. ¿No quieres vivir como un alma sin rumbo, sin tener que dar cuenta a nadie? Pues esto es vivir en oposición al cristianismo. ¿Quieres vivir sin someterte a tus autoridades? Pues esto va en contra de lo que la Escritura demanda a cada uno de los creyentes. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vengamos a Cristo también. Padre, estamos esta mañana delante de ti, Señor. Y queremos en primer lugar pedirte perdón, Señor, porque hemos actuado en muchas oportunidades como si realmente, Señor, tú no existieras en nuestra vida. Perdónanos por pretender ser aquellos que guiamos nuestro propio destino. Perdónanos porque hemos actuado como si fuésemos ateos prácticos. Por un lado, reconociendo que tú existes, pero por otro lado, nuestras decisiones mostrando absolutamente todo lo contrario. Perdónanos por nuestra necedad, oh bendito Dios, y ayúdanos a vivir en completa dependencia de ti, y esto que sea evidente en una sumisión humilde de nuestros planes, ponerlos delante tuyo. Señor, por favor, te pedimos que seas tú guiando nuestra vida y que, Padre, si hay alguien en esta tarde, Señor, que no te conoce y ha escuchado este mensaje, oramos para que tú tengas misericordia, Señor, y le des oídos para oír. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra y que ésta sea para edificación nuestra. Gracias por Cristo nuestro Redentor, por quien hoy tenemos entrada directa al trono de la gracia. Y en su nombre y con esa confianza podemos dirigirnos a ti. Amén.